pasaje que leíamos de Lucas 8, ya alguna vez ya prediqué. Saben que aquí habla del sembrador que salió y sembró la semilla y cayó en diferentes clases de tierra, ¿verdad? Si alguna vez ya hablé de cuando cayó al camino, de la dureza de corazón y el orgullo. También hablé de los que cayeron en la piedra, ¿verdad? Dice que no tenían raíz, no tenían fe, convicciones, y también se perdieron. Y en el versículo 7 dice: y otra parte cayó entre espinos. Los espinos nacieron juntamente con ella y la ahogaron. Yo quiero hablar de esta parte porque es muy importante. Porque esto, saben que es una palabra que Jesucristo nos enseñó, y es más una profecía que se puede cumplir. Aquellos que tan solo hacen pasar desapercibido la palabra y la voluntad de nuestro Dios. Amén. Porque nosotros entendemos que esta es una enseñanza fundamental de Jesús sobre el mensaje de Dios que interactúa con el corazón humano. Porque recuerden que cada tierra representa o muestra el corazón del hombre. Amén. Así que la lección principal se centra en que la efectividad de la semilla, es decir, la palabra de Dios, no depende solamente de ella misma, de la palabra, sino de la condición del terreno, el corazón de quien escucha. Entonces, es decir, que este mensaje, vemos que la semilla, aunque la palabra sabemos que es poderosa, pero no solamente se basa o depende de la semilla, sino de la condición de nuestro corazón. Amén. Esa es la enseñanza básica de esto. Miren lo que dice el capítulo 8, versículo 14 de Lucas. Porque aquí mismo nos muestra a qué representa cuando dice que la semilla cayó entre los espinos. Cuando dice así el 14, dice: lo que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero oyéndose, escuchen eso, son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida, y no llevan fruto. Leamos de nuevo, dice: los que cayeron entre espinos, es decir, la palabra, la semilla, estos son los que oyen, pero oyéndose, dice, se ahoga, dice, son ahogados. ¿Por qué? Tres cosas importantes: los afanes, las riquezas y los placeres de la vida. Y termina: y no lleva fruto. Sabemos que la palabra es el que trae fruto en nuestras vidas. La palabra es la que sana, la que cambia nuestras vidas. La palabra es la que santifica. La palabra es que cambia al hombre. La palabra es la que cambia las circunstancias. La palabra es poderosa para cambiar la realidad de un hombre o de una mujer. Por eso aquí cuán importante es que cuando aquel que escucha acepte y reciba con una actitud correcta en su corazón. Este versículo describe a las personas que escuchan el mensaje de Dios, pero cuya fe no llega a dar fruto debido a tres obstáculos principales, como les decía. La primera, yo quiero hablar de estas tres: las preocupaciones y el afán, las riquezas y el placer de la vida. Amén. Porque aquí el propósito de este mensaje es de mostrar la importancia de la sobriedad de nuestro corazón, que hay que estar sobrios, más cuando escuchamos, recibimos, estudiamos la palabra de nuestro Dios. Cada vez que tú escuchas la palabra, cuán importante es disponer nuestro corazón en el momento que escuchas y después de aquello, cuando tú escuchas la palabra. Porque a veces es bueno escuchar, hay fe, hay convicción, nos alegramos, decimos amén, gloria, pero al salir de aquí el corazón puede cambiar la actitud totalmente. Amén. Por eso también tenemos que entender y aprender que es necesario tener una fe firme basada en la palabra de Dios, y no solo en sabiduría humana o en los sentimientos o en el bienestar que el mundo nos da. Amén. Porque dice: al dejar la vida de Dios, es decir, los principios bíblicos, aprender a amar la palabra de Dios, atesorar el mensaje de Dios para poder vivir conforme la voluntad, la perfecta verdad de Dios, y no solamente un idealismo. Porque muchos cristianos, al escuchar la palabra, pero a veces hacemos ahogar la palabra y tan solo tenemos una vida de idealizarnos nomás. Creemos que así debería ser la vida, creemos que así debería ser o llevar la vida o llevar mi vida
creyendo que a Dios le gusta, pero ese es un gran error. Por eso el cristiano debe estar atento y atesorar la palabra de Dios. No solamente al escuchar, también después de irnos de este lugar, seguir cuidando y atesorando lo que el Señor nos habla. Cada vez que tú lees la Biblia, cada vez que escuchas su mensaje, cada vez que el Señor te habla, el corazón es muy importante. Les dije, la semilla aquí no solamente es lo importante de la semilla, sino el terreno, la tierra. Porque aunque sea buena semilla, pero si el terreno y la tierra no es buena, tampoco da fruto. Eso es muy importante, la importancia de nuestro corazón, amén. Por eso hoy vamos a meditar en la tierra con los espinos. Es muy importante para aquellos que dejan en segundo lugar su vida espiritual y los asuntos espirituales. La primera era ¿cuál? Aquellos que presentan y aquellos que interrumpen que la palabra dé fruto por el afán de la vida. Por el afán. Vamos a ver qué dice la Biblia, cómo corregir ese punto. ¿Por qué? Porque yo sé que en este tiempo, ¿quién nos afana por las cosas? ¿Por qué? Hemos acostumbrado muchas veces a vivir afanados, sin darnos cuenta. Nos afanamos por situaciones que pasan. Pero miren lo que dice la palabra. Dice en Mateo 6, versículo 25, y vamos a leer este pasaje, porque es uno de los más leídos, tal vez uno de los más memorizados, tal vez de los más predicados, pero son de los que menos se pone en práctica. Mateo 6, 25 dice así, ahí tenemos la ayuda visual, dice: por tanto os digo, dice, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer, que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Santo Dios, aquí nos está mostrando y nos dice estos versículos, dice, la vida no consiste solamente en comer ni en beber. Dios creó el cuerpo solo. Dice, ni Dios lo creó el cuerpo para que solo lo vistan. Escuchen eso. Aquí nos está mostrando que hay algo más detrás de aquello. Claro, como humano hemos aprendido que hay cosas básicas. ¿Por qué preocuparnos? ¿Por qué vivir, verdad? Pero en la palabra el cristiano está diciendo: no te afanes por aquello, por lo básico. Yo siempre repito acá, no se está hablando de que no afanarnos por casas o por autos, ¿verdad? Sino se está hablando de cosas más grandes, digamos que uno diga el dinero o no sé, una casa, un auto. Sino se está hablando de cosas básicas, básicas para la subsistencia de un hombre, de una mujer. Si me habla de lo básico para yo sobrevivir en esta vida y me dice que no me afane de aquello, entonces ¿por qué afanarme de aquello que no es necesario para sobrevivir? Si aquí dice por qué comer o por qué beber. El versículo 26 dice: mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir una estatura en su codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, no cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda la gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Y esto es lo que me llama la atención en el versículo 30, dice: ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Dice, vean los pajarillos, ni siembran ni cosechan. Ellos, dice, y Dios los alimenta a ellos. Vean los lirios del campo, dice, cómo los viste Dios. Aún ni Salomón, con tanta gloria que tenía, se vistió como uno de ellos. Y la hierba se seca y es echado al fuego. ¿Acaso Dios no va a ser, dice, como dice? Mire, y lo que me llama la atención, dice el versículo 30, dice: ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? El 31 dice: no os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Mas busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán
añadidas. Este pasaje que nosotros acabamos de leer tiene que ser entendido no solamente con la mente, porque la mente uno dice, pero ¿cómo no me voy a afanar? ¿Cómo no afanarme? Sino aquí entender con fe y con convicción, porque quien escribió, quien permitió que esto se diera a conocer al hombre, quien Jesucristo predicó, esto es principios de vida de lo alto. Esto es verdad. Esto es más que solo teoría o no sé, o alguien puede decir conceptos. No, esto es verdad, esto es real. Esto es un mensaje que Jesús habló a la iglesia, porque dice, los gentiles, los que no creen y confían en Dios, buscan estas cosas, mas Dios sabe lo que necesitan. Busca el reino de Dios y su justicia, y lo demás será añadido. Esta palabra, cuando dice no os afanéis, es la misma que dice cuando dice busca el reino de Dios. Es decir, que en vez de afanarme de aquello que es básico, debo poner mi pensamiento, mi actitud en buscar lo que es eterno. Busca el reino de Dios, afánate en buscar el reino de Dios y su justicia. El Señor nos está aquí cambiando, es decir, que cambiemos en lo que deberíamos afanarnos. Deberíamos afanarnos realmente en lo que es eterno. Jesús mismo dijo eso: no solo de pan vivirá el hombre, porque sabe que el hombre necesita la comida, pero hay más atrás de todo aquello y de esa realidad. Si no, dice, de todo lo que sale de la boca de Dios. Nosotros, si entendemos eso, vamos a aprender entonces a ya no afanarnos en esta vida. ¿Por qué? Porque el enemigo toma ventaja. Sabe que el afán te va a descuidar, sabe que el afán te va a sacar, porque el afán en el contexto original hay una palabra, y lo he estudiado en el griego, habla de meriná, no sé cómo quieran pronunciarle, pero aparte de aquello es del afán, sino es en el original habla de distraerse. Es decir, que aquello que cuando como un caballo pone su mirada allá, le pone aquí algo para que no quite su vista y no lo distraiga. Cuando viene el afán en nuestra vida como cristianos, cuando tenemos la vista en algo, lo principal, en cosas más importantes de esta vida, el afán hace de que apartes tu vista, alejes tu vista, te distraigas de lo más importante. El enemigo va a hacer que tú te distraigas con el afán. ¿Para qué? Para que no sigas la voluntad de Dios, no corras a lo que es más importante. El enemigo siempre va a bombardear ¿con qué? Con el afán. Santo Dios. Es un país, como les decía, como en un país como nosotros, ¿quién no se preocupa por estas cosas? El hambre es uno de los problemas sociales más fuertes en nuestro mundo. ¿Cómo no preocuparse? Eso es lo que todos piensan. Es lo que todo humano natural piensa. Todos dicen, ¿cómo no me voy a preocupar? Estamos viviendo en un momento de crisis. ¿Cómo no me voy a preocupar? Hay cosas que hay que pagar, hay cosas que hay que sobrevivir. El Señor sabe perfectamente. Pero el Señor está aprendiendo que nosotros deberíamos aprender a cambiar de ¿por qué me tengo que afanar en esta vida? Si el Señor me dice en lo más básico que no me afane, entonces cuando dice que hay algo más importante, porque es interesante, porque dice también la palabra perturbar, que es bien relacionado a esto, porque cuando entra afán, el corazón se perturba, se altera, tiene un trastorno interior, trae un desorden, una agitación, un alboroto cuando hay un afán. Es como cuando está en todo en paz, pero viene el afán y uno se perturba por dentro, no vive en paz. Por eso vienen las enfermedades, por eso uno no puede dormir, por eso la mente siempre está con que pensando en aquello, en aquello, en aquello. Eso es lo que el enemigo quiere trabajar en cada cristiano. Santo Dios. Por tanto, quienes se afanan por la vida física se distraen, se descuidan, se desentienden de la vida espiritual, que es de lo más importante. La Biblia nos enseña que en vez de afanarme de la vida, debemos confiar plenamente en Dios.
Solo estos pasajes de Mateo 6 nos enseña la Biblia que en vez de afanarme en esta vida y en lo básico, yo debo aprender a confiar plenamente y extremadamente ¿en qué? En Dios. Por eso en Filipenses 4, 6 al 7, miren lo que dice. Es de unos pasajes favoritos lo que dice en 4 del 6 al 7. La palabra nos habla mucho del afán. Nos habla cómo debemos responder ante el afán. Porque dice así el 6: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración, ruego y en acción de gracias. Escuchen lo que dice. Aquí dice, en vez de yo afanarme, dice, debería yo presentarle a Dios, presentarle en oración, en ruego y en acción de gracias, dice, aquello que puede perturbarme, aquello puede turbarme, aquello que puede sacarme del centro. Por eso aquí la clave: un hombre en vez de afanarse ha aprendido a buscar a Dios. El 7 dice: y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Es decir, que si yo hago esto, yo creo esto, el Señor dice, como dice, les doy mi paz y mi paz os doy, no como el mundo la da, dice el Señor. Y esa paz que sobrepasa todo entendimiento guardará mi mente y mi corazón. Es decir, cuando empiece a turbarse, yo vaya a los pies del Señor con fe y con convicción, entregarle todo. Y esa paz, dice, guardará ¿qué? Mi mente y mi corazón. Aquí entonces nos enseña que debo convertir la ansiedad en oración. Esa ansiedad, esa preocupación, yo debo convertirlo en ¿qué? En oración, en una acción de clamor y de acción de gracia ante Dios. El Señor nos está dando las armas, porque bien decía lo que leíamos, que la semilla cayó, decía, en los espinos, pero después de oír se fue, y el afán de la vida, eso es, porque a veces escuchamos con fe, escuchamos la palabra del Señor, pero al salir de aquí muchos salen en la realidad, porque yo sé, cuando uno viene a la iglesia se esconde de todo el afán y la preocupación del mundo, pero al salir de la puerta uno dice, volví a la realidad. Por eso el Señor quiere que mi fe sea tan intacta como aquí, como al salir allá afuera, como al tenga que presentarme ante los problemas. El Señor nos enseña la valentía, la convicción y la fe. Si todos los que han experimentado esto han visto que Dios hizo milagros, en mi vida he hecho milagros, momentos en que yo parecía imposible, dije, ¿de dónde va a ser esto? Dios tenía la solución. Nunca nos olvidaremos que Dios tiene la solución de las cosas. Yo siempre les digo, Dios a veces permite que pasen muchas cosas porque Él observa y ve cómo vamos a responder ante esa situación. Yo le digo, no es que a Dios no le interese, porque a veces cuando viene un problema, una situación, parece que Dios se olvidó de nosotros. No se olvida Dios, sino que Él observa y Él ve. Él observa a ver si vas a reaccionar ante esa situación, ante esa necesidad, con fe o sin fe. Jesús en un pasaje le decía a Felipe, ¿qué vamos a hacer con tanta gente? Y Felipe decía, Señor, casi un sueldo de un año no va a poder para alimentar. Y dice, Jesús sabía lo que iba a hacer. Con unos cuantos pececillos y pan alimentó a más de 15,000 personas. Y sobró 12 cestas, porque Él sabía lo que iba a hacer. Eso nos da la convicción entonces que Dios tiene cuidado de mí, como decía en Mateo. Por eso dice, no se afligen por nada, sino preséntenselo todo a Dios en oración, pidiéndole y dándole gracias también. Así Dios les dará esa paz, que es más grande de lo que todo el hombre puede entender. Y esta paz cuidará su corazón y sus pensamientos por medio de Jesucristo. Por eso les decía, estos pasajes nos enseñan a convertir la ansiedad en oración, confiando en Dios que Él responde con un poder y con una paz sobrenatural, y aún dándonos fuerza para enfrentar cualquier necesidad
o cualquier aflicción. Santo Dios. Por eso dice, no se preocupen por nada. No se preocupen por nada. Pero nosotros tenemos que aprender. Por eso las convicciones es muy importante para el cristiano. Mi fe, ¿quién lo dice? No está repitiendo un simple pastor, no le está repitiendo tan solamente un hombre. Jesucristo, su palabra, el creador del cielo y la tierra, el autor de todas las cosas, el que puso principio a todo, puso límites a las cosas, el que hizo con solo una palabra. Él es el mismo que dice: no te afanes, no te preocupes, porque sabe que si yo me preocupo, me va a distraer y voy a poner mi afán y mi fuerza en aquello y me va a alejar de lo que es más importante. Por eso el enemigo muchas veces ataca ¿con qué? ¿Con qué? Con la ansiedad, con las necesidades, con las preocupaciones. Santo Dios. Primera de Pedro 5:7. Santo Dios. En la Biblia dice que debemos tener cuidado y dejar toda ansiedad en las manos de Dios. Miren lo que dice Primera de Pedro 5:7. Dice: echando toda ¿qué? Ansiedad, vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene. Es decir, ¿qué es lo que me da la seguridad? ¿Qué es lo que me hace para que yo deje toda ansiedad en Él? ¿Qué? Que Él tiene cuidado de nosotros. Al saber que Él tiene cuidado de nosotros, eso es lo que hace de que deje toda ansiedad ante Él, cualquier problema ante Él. Qué lindo es cuando tú conoces una persona de confianza, una persona que tú puedes confiar tanto, que cualquier cosa tú puedes dejar sabiendo que esa persona es confiable y Él va a ser, sabiendo que Dios tiene cuidado. Él es todopoderoso. Dice, para Él nada es imposible. ¿Cuántos creen eso? Que para Él nada es imposible y que Él tiene ya las respuestas a todo. Y sabiendo que Él tiene cuidado de mí, entonces ¿por qué no presentar toda ansiedad a Él? En vez de venir y dejar en una enfermedad o en algún hombre o en alguna otra persona. Esto nos enseña a entregar todas nuestras preocupaciones, ansiedades y carga a Dios, confiando plenamente que Él se preocupa profundamente por nosotros y se encarga de ellas, en lugar de intentar resolver por nosotros mismos. Por eso dice echando. Literalmente es, en la palabra original, es como arrojar algo. Es decir, Señor, me molesta esto y quito y arrojo esa ansiedad. Porque la ansiedad, aquí se echando ansiedad, la ansiedad es la afán, la preocupación, es un estado de agitación, de inquietud, de zozobra del ánimo, de angustia. Porque eso es lo que nos hace. Por eso uno vive bien, ha escuchado de Cristo, ha escuchado la palabra, la salvación, que hay más que solo esta vida, hay más una eternidad. Y cuando camino a eso, el enemigo me pone afán y me quiere distraer, sacar de aquello que es más importante. Por eso dice, pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida de ustedes, porque Él se interesa por ustedes. Santo Dios. Si el Señor nos decía que consideremos los pajarillos, volvamos a Mateo 6:26, porque es interesante. Solo estoy hablando de la ansiedad. Les dije, son 3 obstáculos que hacen la palabra de Dios se frustre y no dé fruto en mi vida, que en un momento yo pueda caer de mi fe, y una de esas es la ansiedad, la preocupación. Mateo 6:26 dice así, ¿ves? Ahí también la ayuda visual. Mirad las aves del cielo, dice, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros. Es decir, no los vas a ver ir y trabajar toda una mañana. No les vas a decir sembrando o cosechando, ni siquiera amontonando en un granero, dice. Y vuestro Padre Celestial las alimenta. Y dice así, ¿no valéis vosotros mucho más que ellas? Esto nos dice, si Dios cuida de seres que no siembran ni cosechan, ciertamente cuidará a sus hijos.
No es una invitación a la pereza, obviamente, ay, no hago nada, sino es de eliminar la preocupación excesiva por las necesidades básicas. Se dice que por aquellos animalitos tiene cuidado de nosotros. Y es más, en Mateo, quisiera que me acompañe, no quiere ir, pero vamos a Mateo 10:29. Porque miren lo que dice Mateo 10:29 al 31. Mateo 10, es el mismo pasaje, pero Mateo lo expresa de una manera, es importante. Porque dice, ¿cuánto vale un pajarillo? Y Mateo lo dice. En el versículo 29 dice, no se venden 2 pajarillos por un cuarto. Escuchen eso. No se vende, no se compra un pajarillo por un cuarto. Con todo, ni uno de ellos cae a la tierra sin vuestro Padre, pues aún vuestros cabellos están todos contados. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Santo Dios, la moneda más barata, la moneda más pequeña. En nosotros en Bolivia, tal vez algunos ya no han conocido, pero la moneda más pequeña yo que conocí era de 2 centavitos. Uno puede decir, no vale nada. Y para el hombre puede decir, no vale nada, pero para Dios sí. Por eso dice, no se venden 2 pajarillos por un cuarto, con todo, ni uno de ellos cae a la tierra sin vuestro Padre. Es decir, no caen muertos si no está dentro de la voluntad de nuestro Dios. Jesús usa esta imagen para mostrarnos que incluso las cosas más insignificantes están bajo el cuidado de Dios. Y tú vales más que eso. ¿No se han dado cuenta? Por eso dice, cambien de su forma de pensar. Si cambiáramos nuestra forma de pensar, si vieras en la calle, es este pajarillo, Dios lo cuida y lo protege y no vale nada, y yo valgo más que él para Dios. ¿Cómo él no va a tener cuidado de mí? ¿Cómo? Por el enemigo quiere hacerte dudar de que Dios le interesas. Por eso hay tanta filosofía de en cuanto el hombre quiera negar a Dios, para que digan, no, a Dios no le interesa. Claro, si Dios existiera, no hubiera guerras, no hubiera hambre. No, Dios existe. Solo que el hombre, todas las cosas que están pasando son por sus decisiones. Porque quiso el hombre vivir así. Porque Dios nunca tuvo ese plan de que el hombre viviera así. Nunca Dios quiso en su corazón que hubiera guerras, hambres, enfermedades. Nunca. Si Dios se dolió cuando vio que el hombre, la intención de su corazón era solo que hacer el mal y hacer el mal. Y él se dolió por haber hecho así al hombre. Santo Dios. Si en Jeremías dice, yo sé los pensamientos que tengo sobre ustedes, pensamientos de bien y de paz. Eso nos muestra la intención de Dios que tiene hacia nosotros. Pero hay que cambiar eso. Creemos como a todo el mundo no nos ha interesado. Todo el mundo nos hizo cosas. Todo el mundo me hizo. Creemos que también Dios va a reaccionar así. Aunque el mundo nos ha enseñado que no tenemos valor para ellos, pero Dios nos está mostrando que para Él sí valemos mucho. Si Él cuida de lo que es menos, ¿cómo no va a cuidar de ti? Eso si cambiáramos, así viviríamos confiadamente, sabiendo que en lo más insignificante Dios tiene cuidado y nosotros valemos mucho más. El primer obstáculo que puede cancelar la palabra de Dios en nuestras vidas, los afanes. El segundo era ¿cuál? El deseo de ser rico. Santo Dios. Aquí presenta a quienes quieren ser ricos en este mundo. Ese es el problema de muchos de los que se afanan en la vida. Yo sé que hay muchos que se afanan por lo básico, pero el que quiere enriquecerse se afana de tener más de lo que necesita. Es interesante eso. Santiago 4, del 2 al 4. Porque el otro, el afán, hemos visto que a veces se afana de lo básico. Está bien, ok, Señor nos enseña ni aún afanarnos de lo básico. Pero estas personas se afanan no solo de lo básico, sino de tener más de aquello que necesitan. Eso es la codicia. Esa es la avaricia. Porque miren lo que dice Santiago 4, del 2 en adelante. Dice, ¿codiciáis?
No tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pides. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. O almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Aquí nos señala que la raíz de las guerras y peleas no son factores externos, sino deseos internos. ¿De dónde vienen las guerras? Dice, de aquí. Codiciamos, luchamos, peleamos por aquello que quiero. Por eso dice deseos internos, y eso habla de las concupiscencias que luchan dentro de nosotros, como la envidia, la codicia, por lo que otros tienen y por cosas que solo buscan placer egoísta. Pedís, pero pedís mal, para vuestros deleites. Eso dice la palabra. No se recibe de Dios porque no se pide, o si se pide, con intenciones cerradas, buscando solo gratificar nuestros propios placeres y no así la voluntad de nuestro Dios. Así que, como vemos, estas personas caen en el error y en la desgracia de la codicia. En primera de Timoteo, es más claro esto. Primera de Timoteo 6, porque nos está hablando que la codicia viene de aquí adentro. Porque la codicia es: no estoy suficiente con lo que tengo, quiero más y quiero más. Y en primera de Timoteo 6:9 habla de las personas, de creyentes, no está hablando del mundo, de creyentes, de cristianos, de aquellos que han conocido, han escuchado el evangelio de Jesucristo. Y dice así: porque los que quieren enriquecerse caen en ¿qué? Tentación y ¿qué? En lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Miren a lo que lleva la codicia. ¿Qué? 2, destrucción y perdición. Porque muchas veces, para hacerme rico, el dinero malo no es bueno. Hay muchas cosas que han hecho muchas personas para tener dinero, por la codicia. Por eso dice, llegan a la destrucción y perdición. 10, porque la raíz de todos los males es que el amor al dinero. No es el dinero en sí, es el amor, la avaricia de querer más. Por eso dice, el cual codiciando algunos, miren, se extraviaron ¿de qué? De la fe, y fueron traspasados de muchos dolores. Aquí nos muestra que el deseo de enriquecerse, es decir, el amor al dinero, es una trampa peligrosa que lleva a la gente a caer en tentaciones, deseos insensatos y dañinos que hunden a las personas a la ruina y destrucción, desviándolos de la fe y causándoles gran sufrimiento. Escuchen eso, el deseo de enriquecerse. Yo conozco muchos cristianos conozco que han querido y sí han visto que la manera de enriquecerse. Y ahora dígame dónde están. Dígame dónde están. Por lo menos no están perseverando en las cosas del Señor. En otra versión dice: pero los que viven con la ambición de hacerse ricos caen en tentación y quedan atrapados por muchos deseos necios y dañinos que los hunden a la ruina y a la destrucción. Pues el amor al dinero es la raíz de toda clase de mal. Algunas personas, en su intenso deseo por el dinero, se han desviado de la fe verdadera y han causado muchas heridas dolorosas. Santo Dios, esto sugiere que la avaricia puede cegar a una persona, llevándole a abandonar sus creencias y principios espirituales. De que Dios nos ha enseñado que hay algo más rico, más hermoso, por lo que debemos luchar, algo más valioso. Pero mi deseo, mi codicia de las cosas terrenales, del dinero, del oro, hace que me desvíe y ponga mi corazón en lo terrenal. Santo Dios. Como vemos, el engaño de las riquezas consiste en dar una falsa felicidad a los que desean a través de ellos
de las riquezas y solamente caen, dice, en tentación y lazo, y terminando sirvientes del pecado. Santo Dios. Aquí sabe el Señor cuando hay la codicia, el deseo al dinero, al tener más. No está hablando, hay gente que se afana de eso, no está hablando de los afanes de lo básico que hemos visto hace rato. Uno por lo menos es natural que uno, si tendría que afanarse, sería por eso. Pero hay gente que se afana por querer más y quiero más y quiero más. Eso ya es una codicia totalmente que me aleja de la fe. Porque dice, donde está tu tesoro, allí está tu corazón. ¿Qué es lo más importante para mí? Eso es lo que me va a hacer buscar todos los días. Eso es lo que me va a hacer afanar todos los días. ¿Qué es importante? ¿Qué es lo tesoro para ti? Un verdadero cristiano ha encontrado que el verdadero tesoro está ¿dónde? En los cielos. Por eso dice, no hagan tesoros en el cielo, donde el hollín, la polilla o el ladrón, hagan allá en los cielos, dice. Que hagamos tesoros. Cuando llegues allá, el Señor te diga, es todo lo que hiciste en la tierra. Saben que no nos vamos a llevar nada de lo material, pero vamos a recibir una corona, y vamos a ser recompensados por nuestras obras. Y sin hablar las recompensas, solamente estar en el cielo, yo creo que es todo lo que el hombre necesita. Llegar al cielo creo que es todo lo que el hombre debería necesitar, nada más. Pero el Señor dice, heredarán todo y serán coherederos de Cristo Jesús. ¿Qué tiene Jesús? ¿Acaso no dijo, todo se hizo por Él y para Él, visible, invisible, tronos, principados, potestades? Todo fue creado por Él y para Él, y vamos a ser, dice, herederos y coherederos de Él. Santo Dios. ¿Por qué poner nuestra ansiedad en las cosas que van a pasar y serán pasajeras? Por eso dice, una de las cosas que interviene a que crezca y produzca fruto la palabra de Dios es que el deseo de enriquecerme. Santo Dios. Vamos a Lucas 12 porque hay otro pasaje también. Estamos a tiempo, ¿verdad? Tenemos hasta las 12, ¿verdad? Me gustan sus reacciones. Lucas 12 del 13 en el 21 dice esto. Cuando yo escuché por primera vez, aquí el Señor mismo habla. Pues yo no entiendo de dónde sacan esas doctrinas que hablan de la prosperidad solo física o material. Porque dice, mira el 13, dice, le dijo uno de la multitud, maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Y creo que parece que Jesús, cualquiera diría, idealizaría que diga, tráelo a tu hermano, y a su hermano le diga, agarre de la oreja, le diga, sabes que hay que ser justo, dale a tu hermano lo que es justo, ¿verdad? Creo que uno responde, quisiera que haga Jesús eso. Pero miren la respuesta a Jesús, le dijo, mas él le dijo, hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? El 15, y le dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Es decir, el mundo te enseña a tener valor por lo que tienes. El mundo te enseña a dar lo que es, pero en las cosas de Dios dice, no es así. Por eso dice, el hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Está diciendo, ten cuidado con toda clase de avaricia. La vida no se mide por lo que uno tiene. Claro, porque hay cosas que son mucho más que el dinero. ¿Acaso el dinero te hace mejor persona? ¿Acaso lo material y lo que tengas? Bien he visto que cuanto más tiene la gente, santo Dios, el orgullo y la arrogancia porque tengo. Por eso dice, el valor y el propósito de la vida humana no depende de la acumulación de las riquezas o bienes materiales. El 16 dice, también se refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo esto haré,
Derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados por muchos años. Reposa, come, bebe y regocíjate. Escuche, creo que eso es todo lo que el hombre busca. Creen que el tener material, su alma va a regocijarse, que un momento va a haber paz y tranquilidad. El 20, pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedir tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoros y no es rico para con Dios. Está diciendo: esto pasa a todos los que amontonan riquezas para sí mismo. Se creen muy ricos, pero en realidad ante Dios son pobres. Aquí el problema es que el rico se enfocó solo en sí mismo y en sus posesiones, olvidándose de Dios y de los demás. Porque si el Señor te da la gracia de ser rico, somos bendecidos para bendecir. Él dice: se hizo rico para sí mismo, se olvidó de las otras personas y, lo más importante, se olvidó de Dios. Porque el mundo te engaña creyendo que todo lo que necesitas es la riqueza y lo material. Por eso también dice en el Evangelio, dice: no puedes servir a dos señores. No puedes servir a Dios y al Dios de las riquezas. Porque nuestro corazón no puede tener dos señores. Por eso el afán de la vida y las riquezas de la vida hacen que se frustre la palabra de Dios en mi vida y no dé fruto. Y tercero, también representa a quienes siguen los placeres de la vida. Santo Dios. El último y tercer punto. Aquellos placeres que se refieren en este pasaje es a los placeres por el pecado. Porque en este pasaje que leíamos de Lucas 8, decía la palabra griega que habla de placer y deleite. Se usa para gratificación, es decir, gratificación del deseo natural o los deseos pecaminosos. Se relaciona con una palabra griega que es los deseos, los placeres que tiene el hombre sexuales. Santo Dios. Si volvemos a Lucas 8:14, porque estos placeres siempre vienen acompañados de las concupiscencias, del deleite sensual. Eso es de lo que habla. Por eso dice, Lucas 8:14 dice: y lo que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero oyéndose son ahogados por los afanes que ya hemos visto, por las riquezas que acabamos de ver y por los placeres de la vida. Y eso, cuando dice los placeres, les decía, viene acompañado, agarrado de la concupiscencia, del deleite sensual. Santo Dios. Segunda de Pedro 2, del 13 al 14. Segunda de Pedro 2, del 13 al 14. Habla del libertinaje sexual. Miren lo que dice. Sé que la Reina Valera a veces no es tan dura, pero cuando vas a otra versión es más clara y más dura. El 13 dice: recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar del deleite cada día. Estos son inmundicias y manchas, quien aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores, teniendo los ojos llenos de adulterio. No se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Santo Dios. Y esto está hablando dentro de la iglesia, no está hablando de los hombres de allá. Por eso dice: tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas ¿qué? Inconstantes. Claro, porque cuando está uno firme, difícil que sea llegado a ser seducido. ¿Por qué? Porque una persona cuando es espiritual ya no hace alejo que la carnal. Por eso es difícil que un hombre espiritual o una mujer espiritual caiga. ¿Por qué? Por los deseos sexuales, es decir, por la seducción de la carne. Cuando hay un hombre espiritual y viene una mujer sensual, sabe cómo poner
una pausa. Pero si soy sensual y la otra es sensual, pues van a caer los dos juntos. Por eso dice, tienen los ojos llenos de adulterio. Pedro describe a estos individuos como personas que buscan el placer sensual, el libertinaje en pleno día. Son codiciosos, seductores, que traen vergüenza a la comunidad cristiana. El placer, como vimos, es la definición anterior. También hace referencia a la gratificación del deseo natural, es decir, el apetito sexual. Santo Dios. Veamos lo que dice en Primera de Corintios. Por eso Pablo dice que aquí no debería dominar en la vida de un cristiano, porque como la codicia, el afán de querer cosas básicas, como el afán de enriquecerme, eso también es afán de satisfacer los deseos más bajos de un hombre. En Primera de Corintios 6, 12 al 13 dice así: todas las cosas me son lícitas, mas no todo me conviene. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto el uno como a las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Santo Dios. Aquí, aunque hace diferencia de la comida, el cuerpo humano tiene, dice, un propósito superior. La comida al vientre, el vientre para la comida, pero el cuerpo es para el Señor y el Señor es para el cuerpo. Santo Dios. Eso nos muestra que el cuerpo humano tiene un propósito superior, es para el Señor y el Señor es para el cuerpo. Fue creado para Él, no para la inmoralidad sexual, no para la satisfacción sexual, sino es para el Señor. Por eso en otra versión dice: algunos de ustedes dicen, soy libre de hacer lo que yo quiera. Claro que sí, pero no todo lo que uno quiere conviene. Por eso no permito que nada me domine. También dice, la comida es para el estómago y el estómago es para la comida. Claro que sí, pero Dios va a destruir las dos cosas. En cambio, el cuerpo no es para que lo usemos en una relación sexual prohibida. Al contrario, debemos usarla para servir al Señor Jesús, pues nuestro cuerpo es de Él. Eso nos muestra que este cuerpo ya no nos pertenece y le pertenece a Él. Por eso en Corintios habla que este cuerpo es templo del Espíritu Santo. Que el que habita en mí, y habla de cristianos, no de afuera, en mí es una presencia santa. Y yo no puedo entonces involucrarme más en estas cosas. Porque dice, el que lo destruye este cuerpo, dice, yo lo destruiré a él en el infierno. Porque este cuerpo en la cual es el que habita en ustedes, ya no es vuestro, dice, ya no es de ustedes. Porque hemos sido comprados, ¿qué? Con precio. Por eso dice también Pablo, dice que Dios, dice el Dios, los guarda en santidad en alma, en cuerpo y en espíritu. Que yo debo librarme de todo aquello. Por el enemigo sabe eso. Entonces hace de que el hombre, en vez de cuidarse, guardarse, sabiendo que las relaciones sexuales son bendecidas dentro del matrimonio, pues el enemigo quiere distraerte, que tú puedas aquello guardado santo y sagrado para un día, para esa persona que tú has hecho ese pacto delante de Dios, tú lo gastes para aquello. Yo he enseñado aún, antes de casarte, no gastes palabras, ni abrazos, ni palabras, solamente para esa persona. Porque a veces gastan palabras, ay, te amo, mi vida, otras personas que tal vez ya nunca más lo veas. Después cuando te casas ya gastaste esas palabras, esos abrazos, esos tiempos especiales. Por eso el Señor quiere que te guardes completamente. En Ezequiel 24 es bien fuerte. Ezequiel 24, pero mientras nosotros leíamos Corintios, ese pasaje nos enseñaba que los creyentes, a ejercer su libertad,
su libertad con sabiduría, enfocándonos en lo eterno y no en los placeres pasajeros, a honrar a Dios con nuestro cuerpo, que son sagrados y destinados para Él. En Ezequiel 24:13, este es un pasaje fuerte que habla el Señor. Dice así: en tu inmunda lujuria padecerás, porque te limpié y tú no te limpiaste de tu inmundicia. Nunca más te limpiarás hasta que yo sacie mi ira sobre ti. Habla de las personas que Dios les limpió. Él por la gracia limpió, pero ellos no quieren limpiarse. Aquí dice: yo te limpié, pero tú no quisiste limpiarte. En tu inmundicia caerás, en tu inmundicia perecerás, dice. Aquí cuando el pecador persiste, rechaza la purificación ofrecida por Dios, conduce a un juicio severo e irrevocable hasta que la ira divina se cumpla plenamente en ella. Santo Dios. La palabra la lujuria en el contexto original habla del deseo sexual desordenado. Es un pecado grave que, a diferencia de otros, ofende a nuestro propio cuerpo, que es considerado el templo del Espíritu Santo. Hay un hombre en la Biblia que tenía un gran ministerio, que era bien conocido ahí totalmente en su tiempo, que cuando venía el Espíritu Santo era otra persona. Hablo de Sansón, que era un hombre que nació con ministerio, nació con propósito de Dios, nació en un ministerio grande en ese tiempo, tenía un plan y un propósito de Dios, que cuando venía el Espíritu Santo en una vez mató a 1000 filisteos. Pero ¿cuál era su debilidad? Me gusta esa chica. Y sus papás decían: pero aquí en Israel hay mujeres. No, me gusta aquella. Ay, me gusta aquella. Y me gusta aquella. Hasta en un momento que él no procuró eso, trabajar su carácter. Conocemos la historia, que en un momento creyó que se iba a salir como las otras veces, y dice que el espíritu se alejó de él. El engaño de la inmoralidad sexual. Y como cristianos a veces no caemos en inmoralidad físicamente, pero hablar, coquetear, cuidado. Hablar con personas, si eres soltero y con casadas, cuidado. Cuidado con mandar mensajes si eres casado o casado con otras personas del sexo opuesto. Cuidado. Porque aunque no pueda ir físicamente, pero aquí puede haber un deseo complacido de coquetear, de hacer gustar a un hombre o a una mujer por mi coqueteo. Porque uno dice: yo no me acosté, no caí en inmoralidad, pero tus actitudes, tus coqueteos puede ser muy peligroso. Santo Dios. Por eso estas personas se dedican a disfrutar de la vida sin preocuparse de la relación íntima con Dios. Santo Dios. Isaías, este pasaje también es duro. Isaías 22, ya para ir terminando. Porque solamente estas personas viven en deleitarse y en gozar de la vida. Y miren lo que dice en Isaías. Cuando leí por primera vez dije: wow. Isaías 22, 13 y 14. Vamos a leer solo desde el 14 y hasta el 15, estos dos, porque es suficiente con eso. Miren lo que dice. Y aquí dice: gozo y alegría, matando vacas y degollando ovejas, comiendo carne y bebiendo vino, diciendo: comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Parece que ese es el concepto del hombre que anda. Porque una vez nomás se vive, vamos a morir, comamos, vivamos. Pero ¿qué dice el 14? Dice: esto fue revelado a mis oídos de parte de Jehová de los ejércitos.
que este pecado no será perdonado hasta que muréis, dice el Señor Jehová de los ejércitos. Claro, porque doy más lugar al placer y a la vida antes de lo que Dios dice. Claro, vivamos, comamos, vivamos, olvidamos, pero nos olvidamos de lo principal. Si mismo Salomón en su tiempo de sabiduría, cuando escribió, dice, todo lo del hombre es esto, dice, teme a Dios, apártate del mal y sigue en obediencia a su palabra. También dice en el capítulo 11, les dice a los jóvenes, joven, ¿quieres vivir conforme a tu corazón? Hazlo, vive, haz lo que quiere tu corazón, pero recuerda que Jehová te va a pedir cuentas de todo lo que hagas. Eso significa vivir siempre con mi conciencia que hay un Dios real y verdadero, que no puedo distraerme a la verdad de Cristo, no puedo distraerme a su palabra, no puedo jugar con un Dios que es fuego consumidor. En otra versión dice, pero hay de aquellos que dicen hay diversión y alegría, matan vacas y ovejas, comen carne, beben vino, comamos, bebamos, que mañana moriremos, dice. Y el Señor Todopoderoso se me apareció y me aseguró al oído diciendo, no voy a perdonar este pecado, antes estos morirán, porque son palabras del Todopoderoso, Santo Dios. El peligro de la indiferencia espiritual y la falsa seguridad humana frente al juicio divino. Es un llamado a la sobriedad espiritual y a no ignorar las advertencias divinas, buscando refugio en placeres temporales. Santo Dios. Volvamos a Lucas 8:14 para terminar. Nunca lo habían leído así este pasaje, ¿verdad? Lucas 8:14. Recuerden que hablaba del que sembró, dejó la semilla, plantó la semilla y plantó en diferentes clases de tierra, que eso es lo que muestra la actitud del corazón. Y como les dije al principio, a veces creemos que la semilla es el todo. No necesariamente. Es la tierra, es el corazón, porque la palabra es poderosa. La palabra hace dar fruto, dice, nunca retorna vacía. Pero aquí es mi corazón. Por eso dice, y el que cayó entre espinos, estos son los que oyeron, pero oyéndose, cegaron por los afanes, las riquezas y los placeres de la vida, y no llevan fruto. Ya que las preocupaciones, las riquezas y los placeres de la vida pueden ahogar esa semilla, impidiendo que la fe madure y dé resultados. Por eso vino yo años en la iglesia, años, y no hay madurez, no hay crecimiento, no hay ministerios. Lo que resulta o resalta la necedad de una recepción activa, perseverante de la palabra. Un cristiano debe sentir la necesidad de perseverar, una perseverancia activa de conocer, guardar la palabra de Dios. Por eso se destacan espiritualmente, porque su atención está dividida por las preocupaciones cotidianas, por la búsqueda de las riquezas y los placeres de la vida. Nos enseña que nuestra reacción a la palabra de Dios determina si nuestra fe prosperará o será sofocada y sin frutos. Amados hermanos, ¿viven ustedes afanados por lo que hay que comer, beber y vestir? ¿Desean tener más allá de lo que necesitan? ¿Cree usted que debe disfrutar de la vida ahora, de los placeres de esta vida? Porque el peligro de tales actitudes nos dice que ahoga la palabra de Dios, la verdad de Dios, y nos hace infructuosa. No llevaremos fruto, seremos infértiles.
Y eso es el peligro de un cristiano. Sin embargo, hoy es día para que ustedes podemos cortar esos espinos. De decir, esto es lo que me está atajando de crecer. Esto es lo que me está impidiendo de recibir más de Dios. Y confiar plenamente en la palabra y en nuestro Dios. Y disfrutar a lo máximo de la vida que Dios tiene en mí. Sin afanarme, sin desviarme, sin codicia y sin los placeres que mi carne me grita. Aprender a vivir una vida exitosa, espiritual, a lo máximo de Dios. Eso es lo que Él quiere. Eso es lo que Él tiene para nosotros. ¿Dónde cae cada vez que escuchas la palabra? ¿Cómo está tu corazón? ¿Cae en buena tierra o todavía está cayendo en espinos? Pongámonos en pie, familia. Nosotros somos llamados a dar y a producir frutos. Todo cristiano es llamado a dar y a producir frutos. Frutos con mis acciones, frutos en mi carácter y en mi temperamento. Porque pues dice, por sus frutos os conoceráis. Nosotros mismos somos llamados como un árbol que va a dar en su tiempo un fruto. Y mismo Jesús nos enseñó que cuando nosotros llevemos frutos, dice que Él se goza. Pero también dice que aquel árbol que no lleva frutos será cortado y echado al fuego. Yo puedo recibir la palabra del Señor, pero si mi vida está todavía como los espinos, nunca va a dar fruto. Nunca. Nunca voy a ser capaz de producir, de que haya fruto. Aunque la palabra sea una excelente y la mejor semilla, mi corazón es el que impide. El Señor quiere que vivamos una vida de exitosa espiritual. Que nuestras familias, hogares, nuestra vida sean bendecidas y fructíferas por Él. Hemos aprendido que Él tiene cuidado de nosotros y que nosotros andemos sabiamente en esta vida. Como te dije, hoy día es día especial donde podemos cortar esas espinas que ahogan la palabra de vida, la palabra eterna, la palabra de nuestro Dios, y poder decirle: Señor, ayúdame. Quiero que cierres tus ojitos. Si el Señor ha hablado, ha confrontado, si el Señor trajo a luz en tu vida personalmente, tal vez por eso está diciendo, tal vez no, por eso no das frutos, no hay frutos en tu vida. Estás años y años y no creces, no hay crecimiento. Tal vez porque la semilla está cayendo en espinos. El afán de la vida la está ahogando. El afán de las riquezas la están aplacando. Los deseos de esta vida están haciendo que pongas de un lado lo que es más importante. Pero hoy puedes acercarte y decirle y ponerte a cuentas con Dios. Tan solo un pequeño afán te distrae y te aleja de la verdad del Señor. El afán de esta vida hace que nos podamos distraer. ¿Cuántas veces nos hemos distraído? ¿Cuántas veces hemos permitido que el afán perturbe nuestro corazón? Muchas veces. Pero hoy podemos decirle: Señor, perdónanos.
Queremos que nuestro corazón sea esa buena tierra donde caiga la semilla y dé fruto a 30, 60 y a 100 por uno. De ser un hijo fructífero, un hermano fructífero, un padre, esposo fructífero, un hijo tuyo fructífero. Perdónanos, Dios. Perdónanos, Señor. Tal vez, Señor, nuestro corazón se ha querido alejar un poco, Señor, por la codicia, por querer más y más las cosas, y nos desenfoca de tu palabra y de tu verdad. Perdónanos. Perdónanos si nuestro corazón se ha alejado un poco del afán, nos hemos enfocado en lo que es más importante. Perdónanos, Dios, si nuestras pasiones se han enfocado en lo carnal y nos has desenfocado de tu santidad. Bendito Dios. Aquí está tu pueblo, aquí está la iglesia. Aquí están tus santos, tus hijos. Sé que tú has traído esta palabra, Señor, para todos, porque siempre recibimos esa semilla en nuestro corazón. Hemos aprendido cuán importante es la intención de nuestro corazón. Ayúdanos a hacer una buena tierra. Ayúdanos. Por favor, busca a Dios. Acércate. Rindo alma y corazón. Ahora es entre tú y el Señor. Nada más. No tengo nada más que dar. Sé que hoy el Señor trae una palabra de exhortación y de reprensión. Tómalo, mi buen Pero el Señor quiere lo mejor para ti. No endurezcas tu corazón. En totalidad a ti. Hazlo de verdad. Rindo alma Él y sabe todo. corazón. Él conoce todo. No tengo nada más que dar. Dile: aquí estoy, Dios. Ayúdame con mis debilidades. Toma